Estamos en una serie que se llama La Gracia y ya este es el tercer mensaje, cuarto mensaje, porque el primer mensaje empezó el día de Pascua, el domingo de Pascua. Y yo hoy estaré presentando acerca de la suficiencia de la gracia o la gracia para la santificación. Pero antes de eso quiero leer dos citas bíblicas y poner un fundamento básico. Entonces vamos a Juan capítulo 1 verso 16. Dice la palabra así: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hay una versión que dice: de su abundancia tomamos todos, gracia sobre gracia. Pregúntale al que tiene al lado, ¿qué querrá decir eso de gracia sobre gracia? ¿Qué querrá decir eso? Interesante. Sabemos que es más de una, pues. ¿No? Vamos un momento a 1 Pedro capítulo 4 verso 10 y miremos lo que dice aquí. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay una palabra clave aquí que dice multiforme. ¿Qué es algo multiforme? Es algo que tiene muchas formas. Es una cosa, pero tiene muchas formas, ¿ok? Quiero poner el fundamento acerca de 4 formas de la gracia de Dios que son expresadas en la palabra de Dios. ¿Está bien? Las primeras 2 ya David estuvo predicando al respecto de eso y mi papá también. La primera, gracia soberana. Repitan después de mí: gracia soberana. Hay muchas cosas en la soberanía de Dios que no podemos entender. ¿Qué es la gracia soberana? Es la bondad de Dios para todo el mundo, para toda la creación, para toda la humanidad. ¿Era Dios bueno contigo aun cuando no le conocías? Sí, muy bueno. Hay una cita en Mateo 5 que nos habla acerca de ese Dios. Mateo 5 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El front yard mío está tan lindo como el de mi vecino. Y él no conoce al Señor. Pero Dios es bueno. Su provisión es fiel para todos. Esa es la gracia soberana de Dios. No pretendo enseñarles hoy acerca de eso. Pero quiero hablarles acerca de la gracia salvadora. ¿Qué es la gracia salvadora? Vayan conmigo a Efesios 2, 8, 9. Dice: porque por gracia que sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ayúdenme a imaginarse esto. Todos ustedes representan la humanidad, ¿verdad? Aquí hay revueltos. Todos ustedes representan la humanidad. Y un día Jesús dijo: Alexis, I want to save your life. Yo quiero salvar tu alma. La gracia soberana de Dios nos alcanza a todos, pero la gracia salvadora de Dios dice: you belong to me. Tú me perteneces. Can you please stand up? ¿Cuántos aquí hemos experimentado la gracia salvadora del Señor? Amén. Pero hay una tercera forma de la gracia de Dios, y es la gracia santificadora. Porque ¿cuántos sabemos que cuando Dios nos salva, la obra no está completa? Cuando Dios nos salva, Él nos separa. Ponte aquí en el pasillo. Hay una diferencia entre Él y el resto de la gente, ¿verdad? El momento en que Dios nos salva, la palabra de Dios dice que somos santificados, dice que somos separados con un propósito. Es más, la palabra nos llama santos. Mira el que tiene al lado. ¿Tiene cara de santo? Bueno, ni la uña, yo creo. De todo, pero menos de santo.
Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Nos llama santos, somos santificados. Pero la cuestión es que la santificación de Dios también es un proceso. O sea, eso inicia el momento que somos salvos, pero es un proceso día tras día, año tras año, hasta que lleguemos al cumplimiento del plan de Dios, hasta la perfección. Leamos lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, dice así, leamos todos juntos, ¿les parece? Dice 1, 2, 3. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios ha iniciado una obra de santificación, pero Él empezó allá y tiene que terminar acá. Y Dios ha proporcionado una gracia y una forma de la gracia de Dios para llevar a cabo esa santificación. ¿Ok? Vamos a volver. You can sit down porque voy a volver. Ese es el mensaje de hoy. Y quiero presentar la última forma de gracia que no voy a hablar al respecto hoy, pero quiero que la conozcan. Y es la gracia para servir. ¿Cuántos sabemos que no solamente somos llamados a recibir gracia de Dios, sino que somos llamados a dar por gracia lo que hemos recibido por gracia? Amén. Leamos nuevamente lo que dice 1 de Pedro 4:10, si no me equivoco. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú has recibido un don. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Amén, ¿sí o no? Tienes un don de Dios para servir a otros, para mostrar gracia de Dios a la vida de otros. Y cuando sirves en ese don, eres un buen administrador de la gracia de Dios. Hay una cita bíblica en Juan, capítulo 2:52, si no me equivoco, que habla acerca de Jesucristo. Dice la palabra que Jesús crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. La gracia santificadora nos permite a nosotros crecer en gracia para con ¿quién? Para con Dios. Y cuando podemos servir a otras personas por medio de la gracia, crecemos en gracia para con ¿quién? Para con los hombres. ¿Tiene sentido? Entonces vamos a hacer un breve repaso antes de continuar. Primero que todo, todos, conozcan a Dios o no conozcan a Dios, podemos experimentar la gracia que soberana de Dios. Pero el momento que podemos creer en Jesucristo, experimentamos la gracia que salvadora de Dios. Y cuando somos salvos, entonces comienza a operar que la gracia santificadora. Por eso es que la palabra dice gracia sobre gracia, porque la gracia de Dios nunca para, siempre está fluyendo. Y encima de eso nos da una gracia ¿para qué? Para servir al resto. Bueno, parece que hay que hacer otro repaso, pero voy a continuar. No, tengo que continuar porque es mucho mejor lo que viene. Bueno, vamos a leer Hebreos capítulo 4, verso 15 al 16. Y yo necesito que por favor se les quede grabado este versículo en su mente porque es el fundamento de todo lo que vamos a hablar hoy. ¿Les parece? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice el verso 16? Entonces, ahí no dice entonces, pero el pues implica eso. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que alcanzar misericordia y hallar ¿qué? ¿Y hallar qué, iglesia? ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir oportuno? Ya, para el momento, para este tiempo. La gracia que Dios te dio para sobrepasar la otra prueba no es la misma gracia que Él tiene hoy para ti. Entonces tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestra debilidad, que se compadece de nuestra debilidad, pero que también fue tentado.
Entonces, bajo este entendimiento, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué dice la palabra? Acérquense. Acérquense al trono de la gracia. Acércate, acércate, acércate para que recibas la gracia que necesitas ahora en medio de tu situación. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es? Y todos los que vinieron al primer servicio no respondan. ¿Cuál es el sistema o cuál es el mecanismo que Dios usa para llevar a cabo la santificación en nuestras almas y en nuestras vidas? Circunstancias, muy bien. Estoy buscando una palabra muy particular y comienza con S. Díganlo duro porque no escuchan muy bien. Sacrificio va por ahí, va por ahí. Va por ahí. Sufrimiento. Yo sabía que ustedes sabían, yo sabía. Sufrimiento. Dios usa los padecimientos, los sufrimientos de la vida para llevar a cabo su plan de santificación en nuestras vidas. Pero entonces a veces cuando pasamos por el sufrimiento, ¿qué hacemos? Nos acercamos al trono de la gracia. ¿Qué hacemos? Nos alejamos. Nos alejamos, nos aislamos. ¿O me equivoco? La palabra de Dios dice, acércate al trono de la gracia para que recibas la gracia que necesitas ya. Entonces, ¿por qué salimos más bien huyendo? Nos alejamos de ese trono de la gracia. Nos sentimos como que no merecemos la gracia y el favor de Dios. ¿Y sabes qué? Es que no la vas a merecer. Nunca la vas a merecer. Pero ese es el punto de la gracia. Ese es el punto del favor. Que aunque no te la merezcas, Dios lo da porque Él lo quiere así. ¿Para qué necesitas la gracia de Dios hoy en tu vida, iglesia? ¿Para qué necesitas la gracia de Dios? ¿Dónde te encuentras? De pronto eres una mujer que has anhelado estar embarazada y no has podido. Dios tiene una gracia para ti. O de pronto estás en la mitad del proceso de embarazo y estás vuelta a un 8. Dios tiene una porción de gracia para ti. O de pronto ya tienes tus 3 hijos y te están volviendo loca. Dios tiene gracia para ti. O de pronto estás pasando por un divorcio. Dios tiene gracia para ti. O de pronto estás desesperado por conseguir una persona que puedas amar. Hoy Dios tiene una porción especial de su gracia para ti. No importa dónde te puedas encontrar. De pronto tienes trabajo y no lo quieres, estás buscando. De pronto te acabaron de echar de tu trabajo. Dios tiene gracia para ti hoy. Ese es el mensaje que Dios me ha mandado a decirles en esta tarde. Hay una porción de su gracia muy especial hoy para tu vida. De pronto es una enfermedad. Quiero decir esto. Solo en medio del sufrimiento podemos conocer la suficiencia de la gracia para llevar a cabo mi santificación. Yo no sé a cuánto Dios esté hablando en esta tarde, pero Pablo era un hombre de Dios que personalmente admiro mucho. Es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Y este hombre se encontraba en una situación bien difícil. Estaban cuestionando su ministerio. Había mucha gente que se creía mucho y estaba cuestionando el ministerio de él. Y unos versículos antes de lo que le voy a leer, dice este hombre, I'm just gonna read it porque es increíble, voy a leerlo rápidamente. Dice la palabra así: 3 veces he sido azotado con varas,
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado con náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Este era un hombre que ciertamente había sufrido. ¿Saben que hasta una víbora le picó? De verdad. Y él en su carne está diciendo, miren, saben que yo he tenido una experiencia sobrenatural con Dios, literalmente. Y yo pudiera escoger gloriarme de esa experiencia. No tengo tiempo para leerlo, pero estaría en el capítulo 12, en los primeros 5 versículos. Y habla de cómo este hombre fue llevado al tercer cielo y cómo vio al paraíso. Dice, yo pudiese gloriarme de esto. En otras palabras, recuerda, está siendo atacado. Pero en vez de eso, yo voy a gloriarme de mi debilidad. Y por causa de esas revelaciones, mira que aquí es realmente el núcleo de lo que yo quiero hablar en esta tarde. Mira su conversación y cómo él nos comparte su testimonio. Leamos el versículo 7, si no me equivoco. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Cualquiera, yo decía en el primer servicio, yo me imagino un hermanito aquí que diga, ay, yo fui al tercer cielo y volví, ¿quién se lo aguanta? Imagínense que yo hice esto y yo hice lo otro. Porque muchas veces tenemos necesidad de parecernos tan espirituales, ¿ok? Pero ese no es el mensaje de hoy. Dice, para que no me exaltase, verse 7, para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Veamos el verso 8. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a hacer un par aquí, porque como decía, vamos a desmenuzar esto como una carne desmechada, like a brisket, like a ribeye que ha cocinado por horas y horas. Este hombre tiene una experiencia sobrenatural con el Señor y tiene el derecho, él dice, yo puedo gloriarme de esto. Pero ¿qué ha permitido el Señor? Un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás, un aguijón en mi carne para que yo no me exalte. ¿Cuál es tu aguijón hoy? ¿Cuál es tu aguijón hoy? Déjame decirte algo, Pablo conocía el propósito del por qué él estaba viviendo esto, él lo conocía, porque no lo está diciendo. Él dice, Dios permitió esto para que yo no me exalte. Él lo conocía, lo tenía aquí solamente. Pero él no había entendido por qué Dios le estaba permitiendo eso. ¿Y saben por qué lo sé? Leamos el próximo versículo, el verso 8. ¿Por qué? Porque dice, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Él lo conocía en su mente. Yo sé que Dios me ha permitido esto en mi carne, pero en mi humanidad yo no quiero lidiar con esto. Él no estaba entendiendo, por lo tanto dice, Señor, quita esto de mí. ¿Cuántos podemos identificarnos con Él y decir, bueno, Señor, es mucho más fácil que tú simplemente quites esto de mí, que tú cambies esta situación? Eso es más fácil que si yo necesito esto, tú me lo hagas así. 3 veces le rogó al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Y es aquí el mensaje: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque hay un entendimiento muy limitado acerca del poder de Dios, iglesia.
Abróchense los cinturones, agárrense la peluca. Dice, ¿se me a dónde? Pues usted le va a entrar más fácil. Yo les hago una pregunta. ¿Tenía Dios el poder de quitarle ese aguijón a Pablo? ¿Le quitó Dios el aguijón a Pablo? ¿Quiere decir que Dios no es todopoderoso? Él lo es. Ahora pongan a Pablo a un ladito y piensen en ustedes. ¿Tiene Dios el poder de cambiar tu situación? Sí. ¿Lo ha hecho? Algunos sí. Quienes dicen, bueno, la verdad aún no. Yo soy de las que digo, aún no. Escúchenme, el que tiene el poder de decidir cómo usar ese poder. Si tú crees que Dios es todopoderoso, entonces debes de confiar en cómo Él usa ese poder en tu vida. Porque podemos entender que Dios puede quitar la circunstancia y ver hoy el milagro, Dios todopoderoso, ese es el poder de Dios. Pero Dios no dejó de usar su poder. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Dios puede hacer la sanidad ya. Dios puede hacer algo instantáneo, el milagro instantáneo. Dios lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Pero a veces, y yo creo especialmente en nuestra generación, a veces Dios no hace eso. ¿Y saben por qué? Porque a veces somos flojos. Porque queremos el milagro instantáneo, Pero no queremos el sudor, no queremos el sacrificio. Porque ¿sabes cuál es el mayor milagro? Que Dios nos cambia a nosotros. Ese realmente es el mayor milagro. Yo compartí en la mañana una experiencia personal y pienso que muchas esposas aquí nos podemos identificar, es más todos. Cuando estamos en conflicto, cuando estamos en discusión, ¿saben cómo yo entendí una manera de obrar del poder de Dios muy diferente? En que en una situación donde yo quería, imagínense, yo callé. Y en ese momento el Espíritu de Dios me dijo, esto es poder de Dios. La palabra de Dios dice, porque yo no te he dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces sí, yo he visto la mano de Dios orar milagrosamente así en mi vida y en mi casa, pero también lo he visto operar de una manera diferente a la medida que Él me está cambiando a mí. Él ha hecho un milagro en mi vida y quiere hacerlo en tu vida. ¿Cuánto me están escuchando? Dios es todopoderoso y Él escogerá cómo usar su poder. Pero ¿vamos a seguir creyendo, iglesia? Claro que sí. Porque entonces cuando Dios no opera de la manera que esperamos, lo que hace es que debilita nuestra fe. Dudamos. ¿Será que entonces Él sí puede o será que no puede? Cuando debería ser todo lo contrario. Debería de acercarnos más para conocer cómo es que Él opera. ¿Cómo es que Dios opera? Porque Dios es un Dios creativo. Y no importando la situación, iglesia, Dios tiene una gracia especial porque su gracia es suficiente hoy para tu vida. Dile a la persona que está a tu lado, estoy siendo santificada. Estoy en el proceso.
Cuando yo entendí eso, retó mi manera de pensar acerca de Dios. Y dije, Señor, realmente tú eres poderoso. Mucho más de lo que yo pudiera imaginar. Dios está obrando, así como cantamos, aunque no parezca, aunque yo no parezca que Dios está operando porque no vi que hizo la maravilla, yo qué sé. Dios sí está obrando. Dios sí está llevando a cabo el milagro. Quiero que leamos una vez más Hebreos 4 y con este último punto quiero terminar. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es este sumo sacerdote? Cristo. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primer punto, Dios se compadece de nuestra debilidad, así como se compadeció de Pablo. Y segundo, nuestro sumo sacerdote que hizo fue tentado en todo, pero no hubo pecado en él. Hoy hay gracia de Dios para vencer la tentación. Hay gracia de Dios para tu vida. Es suficiente para darte todo lo que necesitas y vencer cada tentación que pueda venir a tu vida, iglesia. Solo de esta manera, cuando ya yo paso del conocimiento, si yo sé que Dios está haciendo esto se oye en muchos cristianos. Sí, hay un propósito de Dios para esto. Si Dios quiere, conocemos, pero no entendemos. Porque estamos, Señor, pero a esto, Señor, pero lo otro. Y es entonces cuando aceptamos la gracia de Dios, es entonces cuando nos acercamos al trono de la gracia que podemos hacer una declaración como la hizo Pablo después de esto. Que para muchos puede ser locura. Can you put it back, please? ¿Puedes regresar a 2 Corintios? Porque no quiero dejar de compartir esto. 2 Corintios va a ser el versículo 15. Solamente así. 2 Corintios 12. Para muchos pudiese ser locura lo que este hombre decía. Keep going, keep going, keep going. Ahí. Después que Dios habla esto a la vida de Pablo, mira lo que dice. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el último versículo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Eso es loco. Me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Porque escúchame, iglesia, para reconocer la suficiencia de Dios, debemos de reconocer nuestra deficiencia. No hay otra manera. No hay otra manera. Cuando yo entiendo que no doy para que no me exalte. Porque cuando nos alejamos y queremos resolver las cosas en nuestras fuerzas y por la gracia de Dios se resuelve, ¿qué es lo que produce? Exaltación. Yo puedo, yo hice. Pero cuando venimos ante el Señor y decimos, ¿sabes qué? Soy débil. Es realmente cuando me humillo, cuando reconozco que necesito de su gracia. Es entonces cuando realmente somos fortalecidos para seguir avanzando en lo que Dios necesita que puedas vencer. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, y esta es la última cita que quiero leer. Porque Dios tiene gracia para vencer en medio de la tentación. Dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Voltea al que tienes al lado y dile, cuidado, te muerde. Cuidado, te agarra. Al cual dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Noticia, no eras el único. En el África, déjenme decirles, están peor que nosotros aquí. En el Asia, están pagando con su vida por causa del evangelio. Dice, oh, miren esta promesa, más el Dios de qué iglesia, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que qué, después no antes, después no antes, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Dile, aguanta, es un poquito, es un poco de tiempo, un poco, aguanta, resiste. Don't take it off. Dice, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Yo hacía un chiste esta mañana y decía, cuando algo mal sucede en un restaurante, ¿a quién uno busca? Al manager. Llámenme al mero, al matatán, al que manda aquí. Esa es nuestra promesa. Dice, Él mismo os perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Esa es nuestra promesa, iglesia.